darle a todos un trato especial a todos significa que nadie es realmente especial para ti. Las luces de la ciudad centelleaban como estrellas dispersas por el cielo nocturno, proyectando un brillo vibrante que titilaba en los grandes ojos marrones de Ochako mientras paseaba en la cálida tarde de verano. El aire estaba impregnado de los aromas mezclados de la comida callejera y el sonido lejano de risas, creando una animada sinfonía a su alrededor. La multitud a su alrededor se movía en un torrente de energía, sin percatarse de que la propia Urabiti caminaba entre ellos. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios mientras contemplaba las vistas y los sonidos de la ciudad, apreciando el reconfortante anonimato de su entorno. En sus manos, aferraba su maleta de héroe, cuyo peso familiar le recordaba los desafíos y las victorias del día, y sintió una sonrisa irresistible extenderse por su rostro. Su vida se había transformado en un torrente interminable de responsabilidades, una vida llena de papeleo y diversas tareas que parecían acumularse, girando sin cesar a su alrededor. A menudo, se encontraba encorvada sobre su computadora, mientras la intensa luz azul que irradiaba la pantalla creaba sombras sobre sus rasgos cansados. Las horas que pasaba frente a la pantalla la consumían, dejándola sintiéndose como un cascarón viviente, pero aceptaba este agotamiento, con la esperanza de que hiciera que las demás partes del trabajo valieran aún más la pena. Sin embargo, lo que realmente impulsó su pasión fue la oportunidad de ayudar a la gente de Japón. Cada paso que daba por las vibrantes calles le llenaba de alegría. Su corazón se llenaba de alegría al ver a familias disfrutando de sus tardes juntas y a amigos compartiendo historias bajo las luces de neón. No era un simple estímulo para su ego, sino una fuente de felicidad, saber que su presencia podía alegrarle el día a alguien. Sus momentos favoritos eran los que pasaba visitando sus centros de terapia, donde niños pequeños, rebosantes de emoción y curiosidad, se reunían a su alrededor. Aún podía oír sus alegres gritos de Urabiti. Resonando en sus oídos, sus sonrisas dentudas como rayos de sol que le reconfortaban el corazón. En esos momentos, todo el estrés y la fatiga se desvanecieron. Con cada interacción, encontraba un propósito, una confirmación de que sus esfuerzos valían la pena. Le encantaba compartir historias, animar y simplemente estar ahí para los niños. Su risa era una sinfonía, una dulce melodía que podía reproducir una y otra vez en sus recuerdos, ahuyentando las sombras de su ajetreada vida. Mientras paseaba por la ciudad esa noche, las estrellas reflejaban el brillo de sus ojos. Los recuerdos de todos esos años la atormentaban en lo más oscuro de su mente. Ahora, a los 26 años, comprende que nunca debió verse en esa situación, pero jamás se arrepintió. Destellos de batalla y sangre se arremolinaban en su memoria, haciéndole apreciar aún más la tranquilidad de su vida. Los sueños de horror se habían disipado hacía mucho tiempo, pero el dolor persistía en sus huesos. Esos recordatorios la mantuvieron como estaba. Seguía siendo estricta con su propósito, vivía para los demás y era una heroína. Aún sentía las emociones contenidas en su pecho desde el primer año. Le resonaban en el pecho de vez en cuando. Sus emociones siempre habían estado bajo llave. Claro, había expresado mejor lo que quería después de la guerra. Pero ni siquiera eso le bastó para expresar su corazón abiertamente. Le gustaba su vida, sus verdaderas emociones podían apartarla de su labor de heroína, y no necesitaba distracciones. Eran noches como estas cuando sentía esas emociones subir por su garganta. Cuando se sentaba con todos sus antiguos compañeros de clase, podía sentir cómo su versión de la preparatoria se apoderaba de ella. Sus ojos se agrandaban y su sonrisa era más contagiosa. Cuando se sentaba con sus mejores amigos, de alguna manera, todo el cansancio se le borraba del rostro y podía ser simplemente Ochako. No había peso en el trabajo ni la pesadez de ser una heroína. Podía ser simplemente una mujer que salía y bebía todo lo que quisiera. Pero entonces el rubor se extendía por sus mejillas y las mariposas en su estómago comenzaban a revolotear. Era una completa estupidez, la verdad. Siempre escuchaba los amores tontos del instituto y cómo, con el tiempo, se los llevaba el viento. Ochako siempre pensó que se le pasaría, que algún día despertaría y el rubor desaparecería. Eso no quiere decir que no disfrutara del amor o que no lo deseara. Era absolutamente maravilloso. Ochako solo lo había dicho en voz alta una vez, no frente al espejo como siempre. Entonces me enamoré de Izuku Midoriya, y ahora mismo quiero detenerte. Su excusa fue que lo dijo en un arrebato de furia, intentando acercarse a Himiko lo más posible. Había puesto como excusa que era su último intento por conectar con ella lo más posible. Esa no era la verdad real.
La verdad era que deseaba a Izuku tanto como necesitaba agua. Cada pensamiento en él era como una sed insaciable. La sola idea de su cabello verde enredado le aceleraba el corazón. Sus ojos esmeralda brillaban en su memoria, atrayéndola como una polilla a la llama. Anhelaba contemplar esos ojos durante horas, perdiéndose en su calidez. Se imaginó contando cada peca que se extendía por sus mejillas, y deseó besar cada una con ternura, imprimiendo su cariño en su piel. Pensarlo le llenó el corazón de anhelo. Durante 8 largos años, estos sentimientos la habían desgarrado la mente y el cuerpo, negándose a desvanecerse ni a ser olvidados. Se colaban en la quietud de la noche, cuando el mundo a su alrededor permanecía en silencio y quietud, dejando solo su corazón acelerado como compañía. En esos momentos, sonreía para sí misma, con las comisuras de los labios curvadas en una sonrisa discreta, y reía suavemente mientras imágenes de él llenaban sus pensamientos. Él era el chico que la llamaba su heroína, y el peso de esas palabras la envolvió como un abrazo reconfortante. Recordó los momentos que compartieron, risas que resonaban en el aire, miradas cargadas de emoción no expresada y sueños de futuro entrelazados con los suyos. En esas noches, se permitió la fantasía de ser más que una amiga para él. Quería serlo todo para él. Entonces, cuando la miró desde el otro lado de la habitación, su corazón latió más rápido de lo que ella creía posible. Pero no podía dejar que un romance de instituto la desviara de su camino y la distrajera de su propósito. Urabiti tenía una misión: mejorar Japón y asegurarse de que nadie se quedara atrás como tantos antes. El peso de esa responsabilidad recaía sobre sus hombros, un recordatorio de que muchas vidas dependían de su concentración y dedicación. Era demasiado fácil distanciarse, igual que antes. Después de la graduación, sus conversaciones se habían vuelto más cortas y esporádicas, cada una como una danza cuidadosa en torno al peso cada vez mayor de sus vidas cambiantes. Izuku Midoriya estaba ocupado, primero con los estudios universitarios, luego con la docencia, y cada momento parecía alejarlo aún más. Ochako estaba decidida a no imponerse en su vida, sin embargo, no podía evitar ver cómo estaba de vez en cuando, y sus encuentros para tomar un café se convertían en momentos entrañables cuando sus agendas coincidían a la perfección. Pasaron los años, e Izuku creció, maduró. Ochako notó cómo su cabello, antes salvaje y rebelde, había adquirido un estilo que enmarcaba su rostro, suavizando las líneas definidas de la juventud. Las cicatrices que marcaban su piel en innumerables batallas se habían desvanecido con el tiempo, contando historias silenciosas de valentía y adversidades. Sus manos, ahora ásperas por el trabajo y el entrenamiento, parecían curtidas pero fuertes, reflejo del hombre en el que se estaba convirtiendo. A pesar de esos cambios, sus mejillas conservaban ese encantador encanto juvenil, de esos que le hacían latir el corazón un poco. Cada vez que se encontraban, una oleada de calor inundaba sus mejillas, una reacción involuntaria que nunca podía reprimir. Rían y recordaban, pero el aire entre ellas siempre parecía cargado de emociones no expresadas. Ninguna se atrevía a hacer un solo movimiento, como si reconocer esos sentimientos desbaratara el delicado equilibrio que mantenían. Ochako a menudo exhalaba aliviada ante la ausencia de incomodidad, pero en el fondo, una parte de ella anhelaba algo más. A medida que el trabajo se acumulaba en su escritorio, consumía sus pensamientos y energía. Se sumergía en un mar de responsabilidades y plazos, cada detalle exigía su atención. Era bueno, se decía, no permitir que las distracciones frenaran su productividad. Esto era lo que necesitaba: concentración, acción y resultados. Pero al observar el desorden de papeles y archivos que cubría su espacio de trabajo, no pudo evitar preguntarse si tal vez también se estaba ahogando en un océano de su propia creación, uno que la arrastraba a una soledad más profunda y la alejaba de las conexiones que podrían haber enriquecido su vida. Fue solo cuando sus sueños dieron un giro que comenzó a notar que el agua llenaba sus pulmones, como si la esencia misma de sus miedos estuviera tratando de ahogarla desde adentro hacia afuera. De noche, abrió los ojos y se encontró en una vasta extensión, un campo abierto que se extendía infinitamente bajo un cielo azul brillante. La exuberante hierba verde susurraba suavemente, meciéndose rítmicamente como olas en el océano, mientras el viento la azotaba, agitando su cabello castaño y rizado con un frenesí salvaje. Sintió una extraña nostalgia con su antiguo traje de heroína de UA. Los colores vibrantes y la tela familiar evocaban recuerdos de innumerables batallas libradas y amistades forjadas. Levantó la mano, palpando los contornos de su cuerpo, buscando anclarse en esta realidad onírica donde todo le resultaba familiar y desconcertantemente extraño a la vez.
Mientras el viento le alborotaba el cabello, recorrió con la mirada el paisaje. Allí, solitario contra el cielo inmenso, se alzaba un árbol solitario, cuyas hojas se estremecían al ser acariciadas por la brisa, creando una melodía encantadora. La vista despertó su curiosidad, y arqueó una ceja, intrigada pero cautelosa. Intentó dar un paso adelante, pero sentía las piernas pesadas e inflexibles, como si estuvieran ancladas al suelo. Un suspiro escapó de sus labios, pero se recordó a sí misma que esto era solo un sueño. Con el corazón acelerado, sus ojos recorrieron el fascinante paisaje, buscando cualquier señal o pista que su subconsciente pudiera ofrecerle. Extrañas formas parpadeaban en el borde de su visión, tal vez susurros de sus propios pensamientos intentando aflorar. Sintió la urgencia de comprender los significados ocultos de este sueño, con la esperanza de encontrar en lo más profundo de su mente las respuestas que buscaba. Entonces sintió una voz a sus espaldas que le resonó en la piel. Era una llamada lejana, y su cuerpo giró lentamente hacia la voz siniestra que la llamaba. Ochako-san. La voz familiar resonó en la mente de Ochako, sacándola de sus pensamientos más profundos. Al girarse, el tiempo pareció detenerse, y allí estaba Himiko, un fantasma de su pasado, aparentemente inalterado por el tiempo. Los años se desvanecieron, y la imagen impactó a Ochako. Himiko estaba radiante, su piel inmaculada y resplandeciente, limpia de sangre y lágrimas. Mechones dorados de cabello danzaban con la suave brisa, reflejando la luz del sol en un brillo hipnótico. Cada rizo parecía tener vida propia, rebotando juguetonamente con cada viento, creando un marcado contraste con los recuerdos desgastados y marcados por la batalla que atormentaban a Ochako. Eran sus ojos los que brillaban como el sol, abriéndose paso entre las nubes de tormenta, libres de la tristeza y las lágrimas que una vez los nublaron. Las pestañas oscuras, antes cargadas de dolor, ahora enmarcaban su mirada, evocando una alegría que se sentía a la vez extraña y dolorosamente familiar. La sonrisa de Himiko iluminaba el mundo que la rodeaba. Irradiaba calidez y nostalgia, un faro que conmovía lo más profundo del corazón de Ochako. Era una sonrisa que llegaba hasta el alma de Ochako, inundándola con una mezcla de añoranza y arrepentimiento. En un instante, la fachada de serenidad que Ochako había construido meticulosamente a lo largo de los años comenzó a desmoronarse. Sintió que sus rodillas flaqueaban bajo ella, temblores de una emoción abrumadora recorriendo su cuerpo como un maremoto. Su corazón latía furiosamente, cada latido un doloroso recordatorio de la culpa que había enterrado en lo más profundo de su ser. Culpa por las decisiones tomadas, los caminos elegidos y los preciados recuerdos que ahora sentía como fragmentos de vidrio en su pecho. Lágrimas, espontáneas e implacables, corrían por su rostro, cada gota llena de tristeza contenida durante los últimos 8 años. Se desbordaban, nublando su visión, impidiéndole ver a Himiko frente a ella. La abrumadora oleada de emociones envolvió sus sentidos, amenazando con ahogarla en sus profundidades. Los muros que con tanto esfuerzo había construido alrededor de su corazón comenzaron a romperse, y sintió que se desplomaba, cayendo en un torbellino de desesperación mientras se rendía al torrente de recuerdos y sentimientos que tanto se había esforzado por reprimir. Fue un momento de vulnerabilidad, crudo y revelador, mientras Ochako se encontraba al borde de su propio dolor, mirando fijamente a su pasado. Sus labios se abrieron en sollozos entrecortados, su mente no era capaz de formar un pensamiento para hablar. Himiko. Entonces ella se despertó. Los sueños la atormentaron cada noche durante meses, enroscándose en su mente como una espesa niebla que se negaba a desaparecer. Cada vez que cerraba los ojos, se sumergía en un mundo que no lograba comprender del todo, un paisaje surrealista pintado con sombras a medio formar y susurros. Aunque los detalles se le escapaban cada vez que despertaba, el residuo emocional persistía, aferrándose a ella durante todo el día como un pretendiente indeseado. La risa de Himiko resonaba en los vacíos del corazón de Ochako. Sin embargo, los sueños siempre terminaban cuando Ochako intentaba hablar, un silencio asfixiante que se tragaba sus palabras antes de que pudieran alzar el vuelo. Con el paso del tiempo, las pesadillas empezaron a perder su intensidad, volviéndose más soportables y extrañamente reconfortantes. Cada vez que veía a Himiko, una sonrisa se dibujaba en sus labios, como la luz del sol abriéndose paso a través del frío invernal. Pero bajo esa nueva alegría yacía una profunda tristeza, una tristeza que le inundaba el pecho, pesada e inquebrantable, que se negaba a ser olvidada. La mente de Ochako era un torbellino de pensamientos y emociones. Tenía la inexplicable sensación de que Himiko hablaba de algo más que su nombre.
Era como si el aire crepitara con palabras no pronunciadas, una súplica silenciosa que la impulsaba a profundizar, a trascender el frágil muro de sus encuentros. Sin embargo, a pesar de la persistente angustia, Ochako se sentía incapaz de comprender el significado de esos sueños inquietantes. La pregunta la atormentaba. ¿Era la presión incesante de su trabajo, cada tarea que añadía peso a su ya agobiada vida? ¿O tal vez era el peso aplastante de sus deseos reprimidos, emociones sepultadas durante mucho tiempo que buscaban desesperadamente una forma de liberarse? Ochako se lo contó a Tsuyu, quien la miró con una sonrisa fruncida y arqueó una ceja. Su consejo fue que siempre dejara de aferrarse a las emociones contenidas y se permitiera encontrar el equilibrio entre lo que quería y lo que necesitaba. Ochako tomó su consejo en serio, pero nunca se atrevió a llevarlo a cabo. Incluso fue a una revisión médica, pero le dijeron que todo se debía a la presión de ser una heroína. Ochako no lo creyó del todo, pero asintió y siguió adelante. Esto nos llevó a la conversación en el tren con Tsuyu, con la misma cara de que lo dije. Ochako suspiró y se confesó, pero Tsuyu simplemente repitió la misma respuesta de siempre. Ochako no sabía qué hacer, simplemente había llegado a la conclusión de que esperaría a que los sueños se calmaran. Pero ahora, caminando por las calles de la ciudad, se sentía en paz. Esta era su oportunidad de encontrar lo que buscaba. Se sentó en la acogedora sala, llena de los rostros familiares de sus viejos amigos. La reunión vibraba con animadas charlas y la inocente felicidad de los recuerdos compartidos. Las risas resonaban en las paredes, entrelazándose con el dulce y delicioso aroma de la buena comida. En ese momento, se dio cuenta de cuánto había extrañado esto. La calidez de la compañía y la libertad de ser simplemente Ochako, en lugar del peso de Urabiti que a menudo soportaba en el mundo exterior. Mientras se acurrucaba en los suaves cojines del sofá, se empapó del resplandor del amor que la rodeaba. El peso de las expectativas se desvaneció, reemplazado por una sensación de ligereza que le llenó el corazón. Sonreía libremente ahora, con las mejillas sonrojadas de genuina alegría, sin sentir ya la carga de mantener una fachada. Las presiones del trabajo de héroe parecían un recuerdo lejano mientras saboreaba el simple placer de estar entre sus seres queridos. En un momento de silencio, sus ojos se encontraron con los de Izuku desde el otro lado de la habitación. Él hablaba animadamente de una de sus últimas aventuras como héroe, con una chispa de pasión brillando en sus ojos esmeralda. Al captar su mirada, una oleada de emoción la invadió, como mariposas que de repente emprenden el vuelo en su estómago. Un ligero rubor recorrió sus mejillas y se giró rápidamente, aunque el deseo de acercarse a él la abrumaba, un hilo invisible que los unía. Izuku había vuelto a ser un héroe, aunque aún se encontraba en su camino hacia la profesionalidad. Pensarlo la llenaba de alegría. Tendrían más oportunidades de estar juntos, de hablar, de compartir sus sueños y aspiraciones. La idea de profundizar su vínculo la llenaba de felicidad, haciendo que su sonrisa se extendiera de oreja a oreja. Mientras las luces de la ciudad la rodeaban después de la fiesta, imaginó los futuros momentos que pasaría con él, explorando nuevas formas de heroísmo, compartiendo tranquilas tardes bajo las estrellas y creando más recuerdos que los unirían aún más. La idea era embriagadora, hundiéndola en ensoñaciones donde podría ser ella misma, simplemente Ochako, junto al chico con el espíritu decidido que siempre creyó en ella. Pero después de que sus fantasías se calmaran, suspiró para sí misma. Quizás su amistad se convertiría en algo más con el tiempo, pero le costaba confiar en que finalmente se hiciera realidad. Aún albergaba la esperanza en su corazón. Tal vez algún día contaría las pecas de sus mejillas. Se habían distanciado, como suele ocurrir con la gente. Habían tomado sus decisiones, y lograr sus objetivos era más de lo que ella podría haber pedido. Pero sus emociones la llamaban desde lo más profundo de ella, instándola a querer algo más. Uraraka-san. Ochako giró la cabeza instintivamente al sentir una energía familiar entre la multitud. Su mirada captó la de Izuku, el chico de pelo verde, que se tambaleaba entre la multitud de compañeros, con la mirada fija solo en ella. Apartó sus rizos enredados, una sonrisa radiante se dibujó en su rostro y un adorable rubor cubrió sus mejillas. Su corazón se aceleró mientras lo observaba navegar por el mar de rostros, gritando su nombre con un entusiasmo que atravesaba el ruido que los rodeaba. ¡Genial! Aún estás aquí. Su voz era una mezcla de alivio y emoción, vibrando con la sinceridad que ella había llegado a apreciar. Al acercarse, notó el rítmico rebote de su mochila contra su espalda. Levantó el brazo, saludándola con una mezcla de entusiasmo y torpeza.
Ochako sintió una punzada de emoción al ver esa familiar torpeza en él. Era entrañable y le llenó el corazón de una calidez incontenible. Sus hombros se alzaron ligeramente, entre la anticipación y los nervios, y sintió que sus rodillas se doblaban, como si se convirtieran en gelatina. Fue como si el tiempo se detuviera, y en ese instante, sus labios se abrieron para intentar hablar, pero las palabras le fallaron. En cambio, se quedó allí, con los ojos abiertos y sin aliento, cautivada por la sinceridad de su presencia. La euforía de verlo era embriagadora. Su corazón latía de alegría al descubrir que, incluso en medio del caos de sus vidas, Izuku aún conservaba esa auténtica y sincera incomodidad que siempre la había atraído hacia él. Una voz suave y etérea se deslizó en su mente, entrelazándose con sus pensamientos mientras una oleada de sorpresa la invadía. Sus ojos brillaban con un asombro casi infantil al mirarlo. Las luces a su alrededor danzaban juguetonamente sobre su rostro, proyectando una cálida luminosidad sobre sus rasgos. Sin embargo, fue la voz la que realmente capturó su atención, irradiando por su mente y resonando en cada rincón de su consciencia. Era familiar, tranquilizadora y profundamente reconfortante. El mismo sonido tierno que a menudo regresaba a ella en sueños, envolviéndola como un suave abrazo en la quietud de la noche. Reavivando sentimientos que creía haber enterrado, despertando emociones olvidadas hacía tiempo. Ochako-chan. Está bien. Izuku estaba de pie frente a ella, con las manos en las rodillas tras correr entre la multitud. Un rubor intenso le tiñó las mejillas mientras la miraba con sus ojos verdes. Se tambaleó al hablar. Solo quería decir que de verdad quiero a todos, ¿sabes? Cada persona ocupa un lugar en mi corazón, ya sean nuestros amigos, nuestros mentores o incluso las personas que nos esforzamos por salvar a diario. Todos son valiosos para mí. No se trata solo de sus habilidades o lo que hacen, sino también de quiénes son como individuos. Respeto de verdad a todos por sus historias y experiencias únicas. Cada uno de ellos es especial, para mí, a su manera. Izuku negó con la cabeza al darse cuenta de que estaba divagando. Pero hoy, tenía muchas ganas de hablar más contigo. Y no solo hoy, sino a partir de ahora. Quiero verte y hablar contigo, como antes. Te he echado de menos, Uraraka-san. Te quiero, a ti. De repente, se encontró en la vasta extensión del Valle de sus Sueños, con el paisaje familiar envolviéndola como un cálido abrazo. Delicadas plumas ligeras se arremolinaban con gracia en el viento, rozando su piel y danzando juguetonamente entre su cabello. El aire olía dulcemente a flores, y el horizonte se extendía interminable, besado por los colores del crepúsculo. Sus ojos se abrieron de par en par con asombro al volver la mirada hacia Himiko, que permanecía frente a ella, tal como lo había hecho en las incontables noches de ensueño. La luz del sol iluminaba cada rasgo del rostro de Himiko, acentuando su impactante sonrisa de lado, que destilaba picardía y encanto a la vez. Con las manos tímidamente entrelazadas tras la espalda, parecía encarnar la esencia misma del mundo onírico, un ser inalterado por las limitaciones de la realidad. Los ojos dorados de Himiko brillaron con una luz sobrenatural, reluciendo como dos estrellas atraídas por ese momento íntimo. Mientras parpadeaba lentamente, sus largas pestañas revoloteaban como las alas de una mariposa, hipnotizando a Ochako y arrastrándola a un estado de ensueño más profundo. El tiempo pareció detenerse y, por un breve instante, el caos de la vida se desvaneció. Ochako se quedó allí, atónita, mientras los recuerdos de la naturaleza congelada de sus sueños la inundaban. Cada detalle, el suave susurro de las hojas, la brisa susurrante, los colores serenos que los rodeaban, era vívido y vivo. Sentía que ya no eran simples sueños, sino una hermosa realidad a la que anhelaba aferrarse. El rubor brumoso de Himiko se mostró en sus mejillas mientras mostraba una sonrisa honesta. He vivido exactamente como quería. Ochako permaneció inmóvil mientras Himiko se acercaba a ella, sus pies apenas rozaban la hierba. Mientras las nubes se movían en el cielo, las plumas llenaban el aire. ¿Y cómo te amé tanto? Ochako. Mi deseo. Es para que vivas. Himiko colocó sus suaves manos sobre su espalda y la giró hacia adelante. Las yemas de sus dedos presionaron su espalda, impulsándola hacia adelante. Ochako gritó en silencio y se tambaleó hacia adelante. Exactamente como lo quieres. Ochako regresó repentinamente a la realidad, despertando al mundo real que aún la rodeaba. Su corazón se llenó de alegría al separarse de la chica con la que había soñado todas las noches. Miró hacia atrás una última vez. Himiko desapareció de su vista, con la mano aún extendida hacia ella. Ochako se mordió el labio mientras dejaba que el recuerdo de Himiko se asentara en la parte agridulce de su mente.
Se permitió sentir la pérdida de sus sueños, el recuerdo de la chica que salvó. Era su superación, y Himiko la dejaba vivir su vida sin la carga de los recuerdos. Cuando Ochako volvió a la realidad, se encontró con Izuku frente a ella. Había tropezado accidentalmente con su cuerpo, y ambos tartamudearon y se sonrojaron al instante. Apretó su maletín con fuerza, apretándolo contra el traje de él. Un pequeño O escapó de sus labios, tropezando con cualquier otra palabra. Bajó la mirada avergonzada, pero Izuku aún tenía una sonrisa vacilante. ¿Entonces qué dices? Ochako alzó la vista hacia sus brillantes ojos verdes. Se dio cuenta de que su rubor oscurecía sus pecas. Tarareó para sí misma, intentando calmar su ritmo cardíaco y las mariposas en el estómago. Estaba pensando lo mismo. Ochako le devolvió la sonrisa. Izuku tomó con cuidado su mano, apartándola con suavidad del fuerte agarre que la rodeaba. Su tacto era tierno pero firme, al envolver sus dedos con los suyos. Ella sintió el calor que irradiaban sus dedos callosos y llenos de cicatrices. Cada marca contaba una historia de perseverancia y fuerza. Su corazón se aceleró al percibir con claridad el contraste entre sus manos ásperas y su delicada piel. En ese momento, el bullicio de la multitud se desvaneció en un zumbido lejano, dejando solo la reconfortante sensación de su agarre. Su tacto la anclaba, una presencia reconfortante en medio del caos. Podía sentir el calor que emanaba de su mano, envolviéndola como una suave manta, asegurándole que no estaba sola. Fue un momento suspendido en el tiempo, donde el mundo a su alrededor se desdibujó, y lo único que importaba era su conexión. Izuku la atrajo hacia sí, con la mano aún en la suya. Lentamente, levantó y entrelazó sus dedos. Ella sonrió y se dejó derretir por el contacto. Izuku apretó su mano con más fuerza. ¿Quieres esto? Izuku, su nombre fluyó hermosamente de sus labios. Por supuesto que quiero esto. Siempre te he deseado. Los ojos de Izuku se abrieron de sorpresa, y el cariño se dibujó en sus rasgos. ¿En serio? Ochako se rió en respuesta. ¿Nunca me has notado sonrojarme constantemente a tu alrededor? Izuku parpadeó rápidamente. No lo sé. Podrías haberte sonrojado por otra persona. Siempre fuiste tan amable conmigo, pero no quería pensar que era porque te caía bien o algo así. Siempre fuiste reservado con tus sentimientos, y nunca quise presionarte, y sobre todo después de la guerra. Está bien, de verdad, se rió Ochako al ver el incómodo estado de pánico de Izuku, lo único que importa es el ahora. Izuku tarareó y negó con la cabeza para quitarse de encima su incomodidad. Ochako sintió que vibraba de cariño y amor hacia el chico que tenía delante. Dejó caer la mano que sostenía el maletín a un lado y se concentró en sostener la mano de Izuku. Su tacto era como volver a casa, un lugar cálido y familiar que la envolvía en un abrazo reconfortante. Había anhelado esta sensación durante incontables noches de insomnio y largos días de soledad, una conexión que llenaba el vacío que había cargado durante tanto tiempo. Cuando sus dedos rozaron su piel, una chispa se encendió en su interior, despertando recuerdos de risas, secretos compartidos y sueños susurrados. En ese instante, se dio cuenta de que por fin había llegado al hogar que tanto había buscado. Podía dejar atrás sus miedos y dudas, permitiéndose ser vulnerable como nunca antes. Este era el momento que siempre había imaginado, un momento en el que podía expresarse de verdad y amar con fervor, sin restricciones. Con cada latido, se rendía al deseo abrumador que la invadía, abrazando la verdad de quién era y qué quería. Esto era exactamente lo que había anhelado. La otra mano de Izuku se alzó vacilante para acariciar su mejilla, enredando sus dedos en su suave cabello castaño. Sus manos eran como chispas contra ella, cálidos destellos de cariño en los que podía fundirse. Su mano la atrajo increíblemente cerca, rostros a escasos centímetros. Ochako dejó que su contagiosa sonrisa se dibujara en su rostro y dejó que su calor la envolviera. Te he extrañado mucho, susurró Izuku. Los labios de Ochako rozaron los suyos. Ya no tienes que extrañarme más. Ochako finalmente reunió el coraje para acortar la distancia entre ellos, con el corazón acelerado mientras besaba suavemente contra los suyos. El momento parecía surrealista, como si el mundo a su alrededor se hubiera desvanecido en una suave niebla, dejando solo la calidez de su aliento compartido y la dulce suavidad del cielo nocturno. El tiempo pareció detenerse, y todas sus preocupaciones se desvanecieron en el abrazo de su presencia. Su mano acercó su rostro, atrayéndola aún más a medida que el beso se profundizaba, despertando una calidez que se extendió por todo su ser.
Cada latido compartido reflejaba la intensidad de sus emociones, sentimientos hermosamente intrincados, tejidos durante años de anhelo y afecto no expresado. El beso fue una muestra de todas esas miradas robadas, esos momentos llenos de palabras no dichas y las silenciosas batallas del corazón que habían librado. Cada roce persistente se sentía como una promesa, un testimonio del amor que habían albergado durante tanto tiempo, ahora floreciendo a la vista del cosmos. Esto era todo lo que habían deseado, un momento que se sentía perfecto y exclusivamente suyo. Izuku fue el primero en apartarse del beso, con la mirada perdida mientras la acariciaba con una suavidad casi imperceptible en los labios. Ochako rió entre dientes al ver su cabello despeinado y su expresión aturdida. Sonrió y se apartó, apretando su mano con más fuerza. Una vez que recobraron el sentido, miraron a su alrededor y se dieron cuenta de que aún estaban en la realidad. Ambos rieron mientras observaban con torpeza la bulliciosa multitud. ¿Qué tal si te acompaño al tren? Izuku sonrió tiernamente. Ochako tarareó. Está bien, solo si me prometes que me volverás a ver mañana. Izuku rió suavemente y se inclinó para besarla suavemente otra vez, lo prometo. Ochako comenzó a caminar hacia adelante y tomó su mano con la suya. Entonces, ¿qué estamos esperando? Ambos caminaron hacia el tren, brillando bajo la luz y en la neblina de su amor y afecto. Izuku la sujetó con fuerza de la mano durante todo el trayecto. Ochako se dejó llevar por la realidad y se empapó de su puro cariño. Era todo tan dulce e inocente que quería disfrutarlo todos los días. Y se permitió merecerlo, porque ella realmente era la persona especial de Izuku. Espero que les haya gustado la teoría. Recuerden que en mi Patreon subo contenido, ya saben qué contenido subo en mi Patreon, pero teniendo la membresía de mi Patreon tienen historias exclusivas de ya saben qué. Les recomiendo, usen auriculares, no sean boludos.